30 años no han sido suficientes para que Olga Esperanza Rojas deje de buscar. 30 años sin una respuesta, sin un cuerpo y sin un adiós. En 1992, el sargento José Vicente Rojas fue interceptado en un retén ilegal de las FARC en las carreteras del Urabá antioqueño y desde ese entonces no se supo más nada de él. Su esposa aún lo espera, aunque sea para cumplir esa promesa que se hicieron antes de la guerra, darle un descanso digno y sin olvido. Bueno, fueron muy pocos los momentos que viví con José Vicente, porque él siempre estuvo en el área. Fue una de las personas que donde había guerra ya siempre lo enviaban. Entonces fuimos novios todo el tiempo. Entonces venía cada 6 meses y lo último fue cuando mi esposo vino a conocer a Emerson Eduardo. Mi hijo tenía 20 días de nacido, le dio paludismo cerebral y él me dijo, mi amor, si me llego a morir, porque Urabá está lleno de FARC, de muchos grupos armados, no me vaya a dejar botado, recójame mis huesitos. Fue una de las promesas que le hice como esposa, como novia a él. El rostro de José Vicente aún permanece en la memoria de Olga y aparece con frecuencia en sus sueños. Antes de despedirse por última vez, él le dejó un consejo que ella no ha olvidado. Ese mensaje se ha convertido en su motor y en la razón por la que 30 años después sigue firme en su búsqueda con la esperanza intacta de volver a saber de él. ¿Y qué recuerdo, José Vicente, la última día que nos despedimos? La noche que nos sentamos en el piso y él me decía, que cuidara a mis hijos, que si me equivocara no importaba, pero que si me hiciera lo que yo creía que lo podía hacer, que si me equivocaba, que si me equivocaba, era yo la que me equivocaba. No le tenía que echar la culpa a nadie. Él se va a las 4 de la mañana, hora Gaviria. Le dice a la bebé que cuide a su mamá y se va. No lo vuelvo a ver. En mis sueños lo veo normal, con su cara normal, como si no hubiera pasado el tiempo. Ese es José Vicente para mí. José Vicente Rojas, el sargento segundo del Ejército Nacional, dejó 2 hijos, un bebé de 8 meses y una niña de tan solo 4 años. En medio del duelo, sin cuerpo y sin saber qué pasó, Olga tuvo que seguir vendiendo empanadas, haciendo buñuelos y rebuscándose el sustento como fuera para darle de comer a sus pequeños, pero también huyendo de una violencia que las echaba. Han sido días, años y meses de una búsqueda incansable, 30 años de búsqueda. En el camino saliendo del comando del batallón me encuentro al coronel y a la esposa y me dice que José Vicente estaba perdido, que había un retén de las FARC donde todos los camiones iban marcados. Queremos al coronel Álvaro Plata Pinilla. Y me dice que si aparece nos da un permiso especial para poder compartir en familia. Y nunca llegó ese momento. Hubo momentos en los que quiso acabar con todo. Para ella nada tenía sentido. Su esposo, el gran amor de su vida, no estaba con ella. Las cosas se tornaron muy difíciles, pero siempre hubo algo que la sostuvo, y eran sus pequeños y la esperanza de algún día poder encontrarlo. Hoy sus hijos ya son adultos responsables, aún sin saber lo que es el abrazo y el consejo de un padre, pero lo que sí tienen claro es que crecieron con el ejemplo de una madre invencible.
Yo trabajé allá haciendo buñuelos, resulté haciendo pan de palitos de queso, hicimos tamales y yo tenía ahorrado para poder tener una vida digna mientras que supuestamente conseguía trabajo. Yo pensé que era fácil conseguir trabajo, pero los trabajos que me ofrecían no eran dignos. En su búsqueda de darle una vida digna a sus hijos, Olga también fue víctima de secuestro en un retén ilegal por el mismo grupo que le arrebató a su esposo. Ella vio con sus propios ojos la crueldad de la guerra. Y el tercero a terminar de dar la fuerza era las FARC, en un sitio llamado El 3, donde me cogen, yo no llevaba cédula y a ellos les dio más rabia de que no llevara documentación. Me maltrataron, durábamos ahí como 5 horas, bueno, pasó de todo, porque ellos eran muy abusivos con las mujeres, me amenazan que no me quieren volver a ver y si me ven que me pican. De pronto sí tenían conocimiento quién era, porque me amenazaban con mis hijos. Si me volvían a ver, nos picaban. El relato de Olga es desgarrador. Colombia sigue cargando con un conflicto armado que parece lejos de desaparecer. La guerra, lastimosamente, no es un capítulo cerrado. Hoy, en medio de promesas de paz, los secuestros, las extorsiones y la violencia siguen marcando a miles de familias que nada tienen que ver con este conflicto. De acuerdo con datos del Ejército y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, más de 5.000 militares han sido reconocidos como víctimas de desaparición forzada, siendo Antioquia, Putumayo, Santander, Meta y Chocó los departamentos con mayor número de desapariciones de integrantes del Ejército Nacional. El Ejército Nacional, desde el inicio del acuerdo de paz y todos los procesos de diálogo que se realizaron entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC, crea desde el Departamento Jurídico Integral del Ejército la Dirección de Apoyo a la Transición, que está encargada de realizar todo el proceso de visibilización de militares que han sido víctimas del conflicto armado en 2 ejercicios particulares. Uno, desde la construcción de la Ley 1448 del 2011, que creó la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y lograr que el universo de los militares que han resultado afectados por el conflicto armado sean incluidos en el Registro Único de Víctimas. Ese es el primer ejercicio, y posteriormente, con la entrada en vigencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se articula todo el proceso de acreditación de las víctimas en los macrocasos que apertura la Jurisdicción Especial para la Paz en relación a las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al VIH. Desde el Ejército Nacional recuerdan que los soldados no solo portan un uniforme, también son seres humanos con familia, que ingresaron a la institución con el compromiso de servirle a su país, incluso a costa de sus propias vidas. El conflicto armado no solo los ha dejado al margen, al contrario, muchos han sido víctimas directas y por esa razón merecen un reconocimiento, respeto y reparación. Detrás del uniforme hay seres humanos que tienen familia, que sienten, que viven y que de una u otra manera, indistintamente del rol y profesión que decidió asumir, los derechos y libertades del territorio nacional también se aplican a los miembros de la fuerza pública. En virtud de eso, todas las afectaciones que ha causado el conflicto armado son sujetos de que a los miembros de la fuerza pública les sucedan, y en virtud de eso merecen un reconocimiento especial. Recuerden siempre que los miembros de la institución estamos dispuestos a dar la vida por usted, aunque no los conozcamos. Colombia sigue siendo un país de heridas abiertas. La guerra no se detuvo con las firmas ni con los discursos. Lo pactado a duras penas se ha cumplido. Muchos decidieron también seguir el camino de las armas. Además, las nuevas generaciones también están en riesgo y mientras tanto, muchas personas como Olga siguen esperando una respuesta que sane ese dolor que llevan dentro. Bueno, a todos los miembros de la fuerza pública que han sido víctimas del conflicto armado y sus familias, decirles que el Ejército Nacional cuenta con una dependencia que los acompaña, que los guía y los orienta frente a todos los procedimientos legales que
tiene el Estado colombiano para garantizar su inclusión en el Registro Único de Víctimas. Decirles que desde la Dirección de Apoyo de Transición estamos prestos a facilitarles el acceso a los derechos y a quienes estén sujetos de ser partícipes de los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, especialmente de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues estamos aquí prestos a orientarlos para que ellos logren la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. A pesar de sentir el horror de la guerra y la violencia en carne propia, Olga no se detuvo. Ella se convirtió en la voz y en símbolo de cientos de mujeres y familias que buscan a sus esposos, hermanos o hijos desaparecidos. Ha participado en mesas de negociación, ha mirado de frente a los excombatientes y les ha pedido una sola cosa: la verdad. Esa es la paz que pide, no la de los acuerdos firmados en papel, no la que se pregona en trinos superfluos a través de las redes sociales, sino la paz real de saber qué pasó, de poder cerrar el ciclo y poder enterrar el dolor con el que ha cargado por tantos años. Bueno, uno quisiera recibir muchísima información y que ellos pudieran entregar a todos los desaparecidos de Colombia, porque no solamente es fuerza pública, es una cantidad de familias que buscamos a nuestros seres queridos, padres, hermanos, hijos, tíos, abuelos, infinidades de personas que buscamos a nuestros militares y a la población civil. Entonces no hay una información clara y real, pero esperamos que ellos den lo mejor y que también la sociedad entienda que no se les va a juzgar y que ellos, si tienen alguna verdad, también la digan, porque la falta de conocimiento hace que el miedo no los deje hablar, y aquí no se va a juzgar a nadie. Obvio, tiene que ir a la unidad de búsqueda para que no se juzgue, que es una entidad donde no se juzga, donde se va a escuchar una verdad plena y necesaria. Olga no ha descansado. 3 décadas después, aún guarda la esperanza de encontrar a su amado esposo. Ella desea poder cumplir esa promesa que quedó sellada en el altar en julio de 1987, cuando contrajeron matrimonio y se juraron amor eterno. Junto a sus 2 retoños, fruto de ese amor, esperan algún día poder encontrar las respuestas que siempre han buscado y la paz que merecen. Bueno, yo veo unos hijos hermosos, muy inteligentes. Yo me preguntaba ayer cómo mis hijos y mis nietos todos están estudiando algo que tiene que ver con la búsqueda, derechos humanos, psicología. Mi nieta ya está estudiando medicina forense, y todos están enfocados. Y yo decía, ¿en qué momento se ha crecido nuestros hijos y están todos en el labor de cómo servirle al ser humano, cómo poder ayudarnos entre nosotros mismos para que no haya más violencia, para que realmente vivamos en paz y tranquilos? La historia de esta mujer valiente no es un caso aislado, por el contrario, es el reflejo de miles de familias en Colombia que han vivido el desarraigo, la pérdida y el miedo. Familias que han tenido que abandonar sus hogares, que han visto morir a sus seres queridos y que han sido obligadas a callar bajo amenazas. En su rostro se dibuja el dolor de un país que aún no ha sanado, un país que lleva más de 60 años en guerra y donde la violencia sigue tocando puertas que ya han sido muy golpeadas. Ninguna promesa de paz será real mientras aún haya madres esperando, familias huyendo y voces silenciadas por el miedo. Hace falta que nosotros seamos humanos, que sintamos el dolor que siente cada familia, que nos pongamos en el lugar, ¿qué tal fuera mi familia que estuviera viviendo esto? ¿Cómo yo actuaría? Entonces, esa humanización, esa es la única manera que nosotros podemos servir a una humanidad, ser humanizados.
tratar a los demás como quisiera que nos trataran a nosotros mismos.